que nunca debemos poner el foco en la Biblia en el tiempo que nos toca vivir. La lectura y aceptación del mensaje de la Biblia ha permitido encontrar guía a los que no encuentran el rumbo en la vida, libertad a los que se sienten oprimidos, luz para quienes todo es oscuridad. Hoy, como hace 190 años, seguimos creyendo que la Biblia es la regla suprema contra la cual podemos confrontar nuestra fe, nuestras creencias y otras opiniones religiosas. En nuestros años como cristianos hemos podido comprobar en forma permanente que una de las influencias que más nos ha aportado en nuestra formación, pensamiento y manera de actuar en la vida ha sido, sin lugar a dudas, la Biblia. Su lectura implica un camino de doble vía. En un sentido, cuando a través de ella, al leerla, escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Y en segundo lugar, cuando nosotros le contestamos a Él. Tenemos que recordar y compartir entre las nuevas generaciones el papel de la Biblia en la historia de nuestras iglesias y en la sociedad. Por eso le hemos pedido al director general de Sociedad Bíblica que en este momento haga una reseña histórica. Muy buenas tardes. Queremos en este acto hacer una recordación especial de lo que ha sido la historia de la Biblia en Argentina, tal vez con un énfasis particular en los primeros años, algunos de los más difíciles, de aquellos que pagaron el precio de sembrar la palabra, aún a costa de sus propios esfuerzos y sus propias vidas en nuestro territorio. Y quiero mencionar que gran parte de lo que estaremos compartiendo en este momento está extraído del libro La Biblia en la Argentina, escrito por el doctor Arnoldo Canclini, quien fuera presidente de la Sociedad Bíblica Argentina y estrecho colaborador, y quien partió a la presencia del Señor el año pasado. Para comenzar con la historia de la Biblia en nuestro país, debemos retroceder hasta la llegada del conquistador español en el siglo XVI. Aquellos hombres como don Juan Díaz de Solís, que descubrió el Río de la Plata, trajeron sus ansias de riqueza y gloria, un universo de ideas nuevas y progreso para los pobladores indígenas, pero también mucha sangre derramada. En esos tiempos Europa estaba siendo sacudida por otro fenómeno, la Reforma Protestante, que enseñaba como primer punto que todo el pueblo debía leer la Biblia. Y mientras los indígenas locales terminaban de comerse asado a Solís y sus acompañantes, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavaba en las puertas de la iglesia de Wittenberg las tesis que darían comienzo a una explosión espiritual en el viejo continente. En 1569 se publicó la traducción bíblica al español, realizada por Casiodoro de Reina y revisada posteriormente por Cipriano de Valera. Pero en ese mismo año, 1569, Felipe II emitió la cédula que establecía la Inquisición en América. Esta cédula decretaba, cito, la censura de las Biblias y catálogos de los libros prohibidos. Así que cuando los buques arribaban a estas costas, el comisario del Santo Oficio con el alguacil debían verificar, cito la resolución, si en dicho navío venían algunas imágenes o figuras de santos, papas, cardenales, obispos, clérigos y religiosos, indecentes o ridículas, de mala pintura o libros prohibidos, como Biblias en cualquier lengua vulgar. Es decir, que la Biblia en castellano estaba en la misma lista junto con las pinturas indecentes. No sabemos de grandes cosas que hayan ocurrido en nuestro territorio respecto a la Biblia hasta 3 siglos más tarde. En los días de oro de Gran Bretaña, esa isla que se levantaba orgullosa contra el avance de Napoleón y que dominaría por un siglo los mares del mundo. Ese país
desgastado por el pecado, la codicia y la opresión, atravesaba una gran conmoción espiritual que renovaría las fibras de la nación y haría surgir el movimiento de la obra misionera mundial y el de las sociedades bíblicas. Allí, escondida entre las montañas de Gales, había una niña llamada Maria Jones que deseaba de todo corazón tener una Biblia en su propio idioma. Pero este libro escaseaba y era muy costoso, así que María caminaba 6 kilómetros cada sábado para poder leerla en la casa de una vecina. En el año 1800, después de 6 años de sacrificio y ahorro, tejiendo, cuidando niños, cultivando verduras y ayudando a los granjeros, logró reunir el dinero suficiente para comprar una Biblia. Emprendió un trayecto de 40 kilómetros a pie hasta el pueblo de Bala, donde un pastor llamado Tomás Charles podría venderle su tan deseada Biblia en galés. La historia de Maria Jones inspiró al pastor Charles y a otros que se reunieron con el propósito de ver qué podían hacer para que la Biblia estuviese al alcance de todas las personas. Es así que en 1804 quedó constituida la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, con el propósito principal de proveer Biblias económicas en galés. En esa reunión, alguien formuló una pregunta que sería histórica. Si para Gales, ¿por qué no para todo el Reino Unido? Y si para el Reino Unido, ¿por qué no para todo el mundo? Así nació aquella sociedad bíblica, y esa idea se difundió rápidamente por todo el continente europeo. John Owen, uno de sus fundadores, vio en 1804 el amanecer de una nueva era del cristianismo. ¿Pero qué ocurría en nuestro país? En 1806 nuestro país sufría las invasiones inglesas. Aquellos británicos que llegaron a nuestras tierras por lo general no eran los mejores cristianos. Sin embargo, algunos descubrieron que la mayor necesidad en nuestro país era la palabra de Dios. Un comerciante inglés, Roberto Cowie, tenía intereses en el Plata. No sabemos nada más, sino que fue el primero que pensó en hacer llegar la palabra de Dios a nuestro pueblo. Él escribió una carta a la sociedad bíblica, carta histórica para nosotros, diciendo: estimados señores, tengo un agente que sale de viaje de negocios a Buenos Aires, que es un hombre informado e inteligente. Considerando que es una buena oportunidad para esparcir la palabra de Dios entre los españoles de esos populosos lugares, quisiera saber si la sociedad tiene a mano alguna cantidad de Nuevos Testamentos en español y en qué condiciones estaría dispuesta a suplirme con 200 o 300 ejemplares. Con toda estima para ustedes, su amigo y servidor, Robert Cowie. La Sociedad Misionera de Londres, que había enviado predicadores del Evangelio a los mares del sur, a la China y hombres como David Livingstone al África, escogió al joven David Hill Creighton. Él se convirtió en el primer misionero enviado al Río de la Plata por cualquier institución evangélica. Los 600 Nuevos Testamentos que trajo no pudieron ingresar a Buenos Aires debido a conflictos internacionales entre España e Inglaterra, y Creighton debió regresar a su patria, dejando las escrituras en Montevideo. Allí fueron distribuidas, aunque una cantidad no determinada logró llegar hasta Buenos Aires. Uno de los que se han ubicado en nuestro país, uno de los ejemplares, estaba en manos del presbítero Manuel Alberti, miembro de la primera junta surgida del Cabildo Abierto del 25 de mayo de 1810. En un informe posterior, enviado a la Sociedad Bíblica, se dice que las personas habían recibido el libro con alegría, pero luego la autoridad religiosa de Buenos Aires reclamó, bajo las más severas penas eclesiásticas, todos aquellos ejemplares en versión no autorizada que habían sido distribuidos. Sin embargo, el informe concluye con estas palabras, que son un testimonio para nosotros, hoy, 190 años más tarde.
haber propagado bajo cualquier desventaja la palabra de Dios es algo que siempre debe hacerse. Esa palabra, en un tiempo y otro, tendrá su retribución. En 1812, la señora Mackinnon trajo un centenar de Nuevos Testamentos en español, convirtiéndose en la precursora del voluntariado femenino de la Sociedad Bíblica, un brazo importantísimo de nuestra misión. En 1818, mientras San Martín se disponía a hacer su campaña al Perú, llegó a nuestro país Diego Thompson, un joven escocés, reconocida como una de las personalidades más notables que produjo el movimiento misionero protestante del siglo XIX. Ferviente difusor de la palabra de Dios, Thompson llegó con el propósito de difundir el sistema lancasteriano de enseñanza pública. Con un sueldo abonado por el Cabildo, entró en las escuelas y utilizó las Sagradas Escrituras como libro de texto. Fue amigo íntimo de los grandes próceres de la independencia, lo cual facilitó su trabajo para dar a conocer las Sagradas Escrituras, especialmente en las escuelas. Entró a los colegios y utilizó la Biblia como libro de texto. Preparó materiales didácticos extrayendo porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento que creía más adecuadas para la comprensión e instrucción de los niños. Al presentarlas al gobierno fueron aceptadas sin ninguna revisión eclesiástica y fue ordenado que se las imprimiera en la imprenta del Estado, a costo del Estado, y que se las colocara en las escuelas públicas. En una de sus cartas escribe Diego Thompson: «Vuelvo mis ojos con placer a los niños. Allí comenzará la gran reforma. Y sobre este fundamento debe ser construido todo lo que es noble en nuestra especie, por medio de lo cual Dios debe ser glorificado. Y cuanto más profundo se ponga este fundamento, más temprano se comience la instrucción, tanto más majestuoso y hermoso será el edificio levantado». Thompson hizo un pedido de Nuevos Testamentos, muchos de los cuales se entregaron en la Biblioteca Nacional. El sacerdote Mariano Perdriel, recibiéndolos, dijo: «No hay alabanza suficiente que pueda hacerse al mérito de esa sociedad bíblica por haberse ocupado de esparcir por todo el mundo el código de nuestra fe». En 1822, Diego Thompson sale del país y un grupo de comerciantes, carpinteros, sastres, herreros y damas de familia que se reunían en casas particulares resolvieron crear una sociedad bíblica auxiliar en Buenos Aires. Un año después, Teófilo Parvin y Juan Brigham viajaron a Argentina como agentes de la Sociedad Bíblica Americana y trajeron 500 Nuevos Testamentos en español. Como el tema de conversación de ese tiempo era la Constitución Nacional, fallida en su primer intento, publicitaban la Biblia como la Constitución cristiana. Por lo tanto, todo cristiano debía tenerla en casa. Pensemos que todavía no había misioneros ni iglesias evangélicas o protestantes en este país. En 1825 llega a nuestro país John Armstrong, primer representante oficial de la Sociedad Bíblica, y esa fecha y este acontecimiento es tomado por las Sociedades Bíblicas Unidas como el comienzo de la obra permanente en la Argentina. Al año siguiente, continuando con la tarea de Armstrong, llegó al país Lucas Matthews, quien aquí encontró un personaje muy original, Emanuel Endelherta. Luego de terminar su carrera universitaria, allí en su país, este científico sueco fue atraído por las palabras de Jesucristo en Mateo 28, 19. «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Y así fue como, habiendo quedado viudo y siendo muy joven, hizo un plan de viajar por todo el mundo y por toda la Argentina con su pequeño hijo, difundiendo las Escrituras y hablando del amor de Dios. Él veía que no alcanzaba solo con la distribución bíblica. Había que dar la palabra, predicar el Evangelio y trabajar en el discipulado.
Entre 1829 y 1852, coincidentes con la época de Juan Manuel de Rosas, la tarea de la distribución bíblica pasó por una etapa de dificultades. En el informe de 1848 se dice: respecto a Sudamérica, el comité no tiene nada que informar. No hay parte del mundo con la que esté relacionado el nombre de cristiano que tenga más necesidad de las Escrituras y que, sin embargo, presente mayor resistencia a su introducción. La Biblia en sus traducciones protestantes fue quemada junto con desnudos pictóricos en la plaza pública de Buenos Aires frente al Cabildo. Este es el único caso conocido en la historia argentina en que la Biblia pasara por una hoguera debido a una orden de la autoridad civil. Entre 1843 y 1851 se destaca en nuestra patria la presencia de Allen Gardiner, quien puso su mirada en tierras fueguinas y junto con 7 compañeros dejó su vida por la enfermedad, el frío y el hambre allí en la isla de Picton, en el canal de Beagle. Su afán de ganar a los yaganes para Cristo provocó la epopeya que sacudió al mundo cristiano. Desde el momento de su conversión, el inmigrante italiano Francisco Pensotti, verdadero apóstol de la distribución bíblica, vio la necesidad de recorrer el continente latinoamericano junto al doctor Andrés Milne. Ofrecían la Biblia de casa en casa, de ciudad en ciudad, de nación en nación. Su método de trabajo de 2 en 2 y de casa en casa derivó en la labor de los colportores o vendedores de Biblias, que penetraron en regiones desconocidas con la Biblia en la mano y dieron origen a numerosas iglesias evangélicas. Juan Crisóstomo Bareto había iniciado su ministerio como colportor e inculcaba en cuantos lo rodeaban el amor por la venta de Biblias. En 1914, refiriéndose al trabajo de los colportores, escribió: las sociedades bíblicas no solo nos han dado el libro, a ellas les debemos algunos de los mejores predicadores en los púlpitos sudamericanos. A falta de seminarios para prepararse para la predicación, muchos jóvenes han tenido que tomar una maleta y hacer su escuela en el campo de batalla del colportaje, golpeando de puerta en puerta, oyendo y contestando toda clase de objeciones, sufriendo insultos y recibiendo amenazas, pero hallando también magníficas oportunidades de hablar a las almas ansiosas. Han ganado experiencias que jamás cambiarían por el más alto título universitario. Leyendo el libro de la realidad, han aprendido a conocer las necesidades espirituales y morales del pueblo al que se dirigen. Al subir al púlpito, hablan con una eficacia que no hubiesen alcanzado sin pasar por esa ruta. Casi me atrevo a decir que el colportaje es moralmente obligatorio a todos los que aspiran para el ministerio. El 29 de marzo de 1966 se constituyó la Asociación Sociedad Bíblica Argentina, una asociación civil íntegramente argentina, fundada por las iglesias, para servir a las iglesias. La reunión fue presidida por el profesor Santiago Canclini y contó con la presencia de líderes cristianos altamente representativos. Descubríamos ayer en las oficinas de la Sociedad Bíblica cómo en esos tiempos la Sociedad Bíblica planteaba al pueblo de Dios objetivos y desafíos realmente muy grandes, muy ambiciosos. Y una publicación del año 53 que veíamos ayer decía, en nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas, que era el órgano bajo el cual trabajaba la Sociedad Bíblica aquí en Argentina, se necesitan, año 53, se necesitan 100.000 voluntarios para ofrecer la Biblia al pueblo y para contribuir al sostén y la extensión de la sociedad bíblica. Podemos lanzar ese desafío en el día de hoy también. Podrían contarse muchas anécdotas de la historia más reciente, como la de la guerra con Gran Bretaña en 1982,
La SBA convocó a las iglesias de Argentina a donar el valor de un Nuevo Testamento con el objeto de agregar un ejemplar sin cargo en la bolsa de rancho de cada soldado. Entonces se recaudó 4 veces más de lo necesario. O la traducción bíblica al wichí, primera lengua argentina en tener la Biblia completa en 2002. O la distribución de 1 millón de Biblias para los hogares de Argentina, meta alcanzada en febrero de este año. Las nuevas tecnologías representan nuevos desafíos y oportunidades para la tarea de la sociedad bíblica. Pero el desafío aún mayor que todos compartimos es que la Biblia, esa ley del Señor que convierte el alma, ejerza su influencia transformadora en la iglesia y la cultura. Es maravilloso pensar que la sociedad bíblica no nació con nosotros, sino que somos parte de una historia que nos trasciende. Una historia de hombres y mujeres fieles al llamado de Dios. Nombres resonantes como Diego Thompson, Francisco Pensotti y Andrés Milne, o personajes humildes, anónimos. Unos y otros se dieron a sí mismos con el fin de esparcir la buena semilla en un terreno difícil, sembrando sus propias vidas para que hoy cosechemos sus frutos. Por eso podemos, al celebrar los 150 años de obra ininterrumpida de la Sociedad Bíblica en Argentina, decir con el salmista: alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad, por la grandeza de tu nombre y porque tu palabra está por encima de todo. Y es justamente esta convicción, que su palabra está por encima de todo, la que sigue inspirando a las iglesias a continuar con este precioso ministerio. Porque hoy, como hace 190 años, queremos que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de la Biblia. En el idioma en el que piensa y siente, en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el dinero sea un impedimento. Y es con este fin que la Sociedad Bíblica Argentina, fundada por las iglesias, seguirá sirviendo a las iglesias, traduciendo, publicando, difundiendo y exaltando la palabra de Dios. Muchas gracias. En el pasado mes de diciembre tuvimos la oportunidad de participar de una celebración muy preciosa, muy trascendente, muy anhelada, que ha sido la entrega finalmente de las Biblias ya impresas en la traducción de la lengua Com, Toba Com o Toba Sur, un proyecto de muchas décadas iniciado por aquellos primeros misioneros que llevaron el Evangelio a las comunidades, creando las grafías, los primeros alfabetos, las gramáticas, y continuada por traductores a través de varias generaciones. Pero no quisiera abundar en palabras, sino que podamos ver un breve video para poder captar algo de lo que significa la traducción de la palabra de Dios. Una cultura que no tenga un libro para leer fatalmente está condenada a desaparecer. Por lo menos el idioma va a desaparecer. Un pueblo debe tener su propio idioma, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su razón de ser. Entonces, tener una Biblia ahora, Toba, implica de que es un paso de una recuperación de la dignidad como pueblo. La culminación de una traducción y poder tener las Biblias ahora en la mano y distribuirlas en las comunidades representa uno de los actos más emocionantes que uno puede presenciar. Y para mí ver logrado concluido el proyecto es una alegría inmensa. Después de 80 años vamos a hablar con el Señor en nuestro dialecto a fin de evangelizar para el mundo si es necesario la palabra de Dios en nuestro idioma.
tanto natakan isira saya tenak natakan ini saya tenak nala karakter malat ime si utara kan acik jadi unam sokpiak uci isira yot nina macam karakter nacina kita saya nak soktek wajib itu tapi kenapa nih kan ini masih kayak tina cakap nampak. Y llevo un año de tener la piel de gallina. Es una emoción muy grande, digamos. Me emociona. Yo creo que esto es algo que es histórico, que va a trascender y va a cambiar muchas realidades, muchas situaciones de vida muy crudas, muy crueles de nuestras familias. Se les abre una oportunidad tremenda a esta comunidad toba de poder afirmar su lenguaje, pero mucho más, de poder educar a sus hijos con la lectura de la palabra de Dios. El aporte que podemos dar como traductores para las generaciones futuras es mantener la lengua propia, que la lengua toba sea vigente para todo el tiempo. Que nos vayamos a un lugar lejos, por medio de esto nos identificamos que somos com. Nanya kita kapalay vitasun ak dal inaso Pentecoste nachi inawak nam yamakten so Jesus. Akan imer era nachi hayem sel aso kalota si awapi mariota nachi ka alwapi yataktayota da loboyak katakayota nawal aktaka. Este es un momento muy especial porque uno puede comprobar cómo tantos años de esfuerzo, de trabajo, se pueden plasmar apenas en un video de pocos minutos. Pero no queríamos terminar esta parte, que es a la que hace la responsabilidad de Sociedad Bíblica de trabajar en la traducción y en la difusión de la Biblia, que pedir a nuestros hermanos que están aquí presentes, que han sido los traductores, que sean ellos mismos los que puedan leer unos versículos en su lengua original. Así que le voy a pedir a Delfín si puede pasar. Qué extraordinario privilegio tenemos cada día cuando escuchamos al Señor hablar en nuestra lengua. Qué tremenda responsabilidad que tenemos al cada día practicar y vivir la palabra del Señor. Ella misma dice que la hierba se seca, la flor se marchita, pero ella permanece para siempre. Y queríamos en esta noche tener este tiempo, un tiempo especialísimo. Tal vez el video grafica de manera extraordinaria cómo la palabra en la lengua de quienes la reciben pueden transformar la cultura, la comunidad, las vidas, las familias. Y queríamos leer en lengua aborigen, la lengua de ellos, la lengua de su corazón, y hacer el esfuerzo nosotros de leer en español y acompañarnos a ellos y saber que este Dios, que es multilingüe, entiende nuestra palabra y nuestro clamor cada día. Va a leer en primera instancia Rubén Álvarez, miembro de la comunidad COM, un texto que se encuentra en Isaías capítulo 55. Atak etam da etik na hawot katak na aya da nani cigak sirma na pigem na cisaisit ta igalak na cilatara ya papirat na alwa na ci nyakata nala katak nyakat
nataqen nalayipi tajakto woh na lakal lajigisik kada nakatak katakuan na lok kamaji kak irara etik nawayak taka maji cigukraygi na hayap da sayshit da kit cigalo da hayem nigalalo na ciratara ipak cilo katayot kam setapik katak ipak cikam ya makasunak maji sanem. A continuación, nuestro hermano Rafael Mancilla nos leerá el Salmo 19, un texto que tantas veces nos habrá animado y consolado a nosotros. Nawal katako nyem natala ya taktaya ya makcini jajiyanda dalgai kacalatak dalam kasunak nyem natala ya takta saisit da ngkochen jaida maji yot da ya nangai kashirwa wisota dalatak nalkatak pinyem natala ya takta noon noitre jajiya oran tonga kakang kijakte katak nawalam kasunga konyem natala ya takta kiette katak ya takta nawa chigini nakain nawan aite dawo nak enek kangkain nyem natala da maji ya takta ya makchigini katak na chiitay kay kaka haldak nawa laktakan nyem natala ya takta esora katak inawake na maji ya takta noitigelo katak ya takta napakalik da lasi chikak kanon oro katakaya takta napakalik na lamay kate sakal maji wetangi kalte katak na maji natakain na chi ang buwak takan kay ko nena alamakasik katakaya takta ora naigi da kayal kita na maji. A continuación, nuestro hermano Hilario de la Comunidad Toba del Oeste nos compartirá la palabra. Juan 1:9-14. Nime nikuyadanrat honeyat katelege nikachiñen me alewa kedi yikuyadelege inawakiga me yagadepi hoy me hone naktak ho te weta en me alewa chokoda me matemane na chini hone Dios en chi kayo kalida me male yet en me alewa kalahaga me alewa la hepi hayate to hoy me kamale da me male nikata en me alewa hoga me mache la chaka la hepi hayate ko tiget hoy me kalahabu oega me hone yako tiget honyi me nat kainda me pida kamale yan ma da me yakana te kain da me en Dios le koko tepi chane ha na chiga wa hone yat kachini le koko tepi honyi me Dios kamale han kaida da me che ni ya wa ya hone chi kayi da me ni din ni yidin kain choko na me machela mai koga me hirau titing me Dios na chini hone chi kodai kamale ni me hone naktak ho kali male di yok kali da me hirwa ni me hone yat chini chodena tan rai nat ren yat katelege male ko mi weta welo chane ha hawanara da me lonara hone ya chi o ni me leta kita me ono lek hone ma chelek go Dios laktak palabra de Dios.
Nos leerá ahora Orlando Sánchez este texto que está en nuestra mente, en nuestro corazón, lo recordamos constantemente, de Juan capítulo 1. Au piaso Jesucristo y menache ankalek inawakina wa yinin alaktakanyim onatak inawakna namaji yiljinin aken kolga so laktanaknikpi namaji pitay kaya paginatakanik katakra kaitaw nakanot daw ka kaya yamakanyin atak katakra kaya tsakan kayok talik dachalatak jakto ka lamgasik nim onatak inawakna yatak tiyayatin dal onatakanrak katalwota dayot kaya yamakchin. Y finalmente, nuestro hermano Pedro Medina nos compartirá aquellas palabras del Apocalipsis, esperanza para aquellos que esperamos que Cristo, la palabra, vuelva a buscarnos. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13. Yataktakan kayani chigni kome ayem sa kayalok na nyanak at sinyachetaka se tenakat ni onolok siya ipagsi kamiot ko laga akayem majinachayem awakanik katakayem loga nachayem majiw aw chigini katakpatik. Como ustedes verán en nuestro programa, dice saludo de Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Antes de presentar a nuestro visitante, quisiera contar una experiencia muy impactante para Rubén y para mí, que sucedió el año pasado cuando tuvimos la oportunidad, a partir de una invitación de la Sociedad Bíblica de Gran Bretaña, de participar en el desayuno nacional de oración en el Parlamento británico. Fue una experiencia realmente, creo que inolvidable para nosotros por el contexto y la oportunidad de poder representar a nuestra sociedad bíblica en ese lugar. Y además, fui invitado a participar de un panel en donde el tema era la importancia de la Biblia en el mundo y de alguna manera de cómo la Biblia había llegado a nuestro país. No fue fácil tratar de resumir en pocos minutos cuál era la manera en que la Biblia había llegado. Y quise dar un ejemplo práctico y lo que voy a hacer ahora es relatar un testimonio personal. Dije que paradójicamente mi presencia en ese lugar podía resumir lo que había sido la difusión y el mensaje de la Biblia en nuestro país. Y conté que mi abuelo fue un inmigrante italiano muy pobre que a fines del siglo XIX se subió a un barco con su esposa y un pequeño hijo, escapando literalmente del hambre rumbo a América, sin otro bagaje más que el deseo de un futuro mejor. Al llegar a la Argentina, se radicaron en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Y allí tomaron contacto con un pastor de la Iglesia Bautista de Adrogué, llamado Roberto Elder, un neozelandés quien en 1895 viajó a Londres para estudiar en el Colegio de Predicadores del famoso Charles Spurgeon. En su viaje a Europa
por el estrecho de Magallanes, conoció el Río de la Plata, Elder, y despertó en él el deseo de ser misionero, siendo enviado y sostenido luego por la sociedad misionera Regions Beyond, creada por laicos de buena posición económica de la iglesia de Charles Spurgeon. En realidad fueron Elder y su familia los que no solo cubrieron el hambre material de mi abuelo, sino también su hambre espiritual, compartiendo con ellos el poderoso mensaje del Evangelio. Mi padre, entonces un jovencito, bebió esas verdades y aún con muchas limitaciones económicas y sociales, cuando formó su familia, les enseñó a sus 3 hijos, junto a su esposa, fiel lectora de la Biblia, a inculcarle lo mejor de sus enseñanzas. Permítame rendir, dije en ese momento, como nieto de aquel inmigrante que recibió un amor y cuidado cristiano indescriptibles, un sincero homenaje a aquellos que tuvieron en su corazón el espíritu misionero y el deseo de hacer llegar la palabra de Dios para que fuera predicada en otros lugares remotos del mundo en ese entonces. La Biblia estuvo presente en mi vida desde mi infancia. Sobre sus páginas aprendí sus verdades y me sigue acompañando en estos años de vida. Leyéndole aprendí el valor y la dignidad que tiene el hombre como imagen de Dios. Aprendí a tener convicciones firmes, sin dejar de ser tolerante, y aprendí que la fe no constituye un suicidio intelectual, sino un camino de expansión del pensamiento que nos permite superar los límites de la racionalidad para abrirnos a la esperanza trascendente. Pero lo más importante es que en este libro conocí al Señor Jesucristo, que es la palabra encarnada, el Salvador del mundo, mi Salvador. Ser miembro de la Sociedad Bíblica en mi país, haber trabajado todos estos años para la difusión de la Biblia, creo que ha sido la mejor manera de agradecer a Dios y devolver, aunque sea escasamente, todo lo recibido. Y ahora sí, voy a pedirle a nuestro invitado, quien ha viajado especialmente de Gran Bretaña, que nos traiga el saludo de esa Sociedad Bíblica de Gran Bretaña y el extranjero. Así que voy a presentar a Jan Mohamed y pedirle en este momento a Ronnie Hussey que él pueda oficiarnos de traductor, un traductor de lujo. Ha sido expresidente de la Sociedad Bíblica, así que muchas gracias por oficiar de intérprete. He's going to translate. First of all, I would like to say it is a great privilege to be here in this landmark occasion in the life of Argentine Bible Society. En primer lugar, quiero decirles que para mí es un gran privilegio estar en esta reunión de la Sociedad Bíblica Argentina. Our CEO, James Catford, very much would like to be here. Nuestro director hubiera querido estar aquí. But because of previous commitment, he couldn't make it for today. Pero debido a otros compromisos previos, no pudo venir hoy. So that is the reason why I'm here. Y esa es la razón por la cual yo estoy acá. But all the workers in the Bible Society of Britain and James Catford have asked me to deliver their greetings to you. Pero todos los funcionarios y empleados de la Sociedad Bíblica Británica me pidieron que yo entregue los saludos de cada uno de ellos. Saying this, allow me to make a couple of brief remarks. Habiendo dicho esto, permítanme hacer 2 o 3 observaciones. Let's be honest, the Bible is the book of the weakest. Seamos honestos, la Biblia es el libro de los débiles. It is the book of migrants. Es el libro de los inmigrantes. It is the book of those who are uprooted from their cultures. Es el libro de aquellos que están separados de su cultura. It is the book of those who are in the verge of losing their hopes. Es el libro de aquellas personas que están por perder su empleo, su trabajo.
But ironically, pero irónicamente, it is a book that gave birth to great civilizations. es el libro que Great civilizations. de una gran civilización. It is a book that gave birth to science. Es el libro que nos dio la ciencia. It is a book that gave birth to enlightenment. Es el libro que nos da alumbramiento. It is the book that gave birth to modernization. Es el libro que dio a luz a la organización. It is the book that gave birth to immense human advancement. Es el libro que nos ha guiado a tremendos avances de la humanidad. The Bible is full of contradictions. La Biblia está llena de contradicciones. So is the world we are living in. Así es el mundo en que vivimos. We live in a world that is full of contradiction. Vivimos en un mundo que está lleno de contradicciones. On the one hand, we see immense evil going on. We see immense evil going on in the world. Sí, en primer lugar vemos por una parte un tremendo avance de la maldad. But also we see unspeakable goodness in the world. Pero también observamos una bondad inexplicable en el mundo. The Bible is a great tool to overcome the evil. The Bible is a great tool to overcome evil. La Biblia es una gran herramienta para contrarrestar el mal. So I would like to applaud you for your endeavors in the process of overcoming the evil in the world. De manera que yo quisiera aplaudirlos a ustedes por sus esfuerzos para contrarrestar el mal que hay en el mundo. I would like to encourage you Quiero alentarlos to do this work, to continue this work que hagan esta tarea, que continúen haciéndola, in a consciously humble way, haciéndola con humildad, but also in a consciously determined way. pero de una forma muy determinada. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestra reunión, pero antes vamos a darle la oportunidad al presidente de Sociedades Bíblicas, al pastor Bongarrá, que él tenga su mensaje y luego concluya esta reunión. Gracias. Gracias, Raúl. Al celebrar los 190 años de la llegada de la Biblia a nuestro país, nos mueve a algunas palabras de agradecimiento. A Dios, quien nos dejó su palabra e hizo posible que la recibiéramos en el inicio de nuestra nación. A la Sociedad Bíblica Británica y extranjera por su visión y generosidad al enviar no solo Biblias, sino personas que dedicaron su vida a la difusión del Evangelio. A las sociedades bíblicas hermanas que nos ayudaron a producir materiales en los varios idiomas. A la Sociedad Bíblica Americana, que nos donó el edificio de la calle Tucumán, sede de nuestra institución. A los llamados colportores, que viajaron en situaciones muy precarias por todo el país y el continente sembrando la palabra. A los traductores de los distintos grupos originarios que por años trabajaron para que la Biblia fuera leída en sus idiomas. Al personal de todas las épocas que se brindaron más allá de sus fuerzas para poner a disposición de las distintas comunidades este libro sagrado. A los líderes evangélicos que fueron miembros de las distintas comisiones directivas de la Sociedad Bíblica y que bregaron para que la palabra estuviera al alcance de los habitantes de nuestra patria. A todos nuestra profunda gratitud. Quiero hacer algunas reflexiones al iniciar este año de celebración. La Biblia es el libro que contiene los principios y valores sobre los que se fundaron
nuestra Constitución y nuestras leyes. En este edificio, la gran mayoría de los legisladores ha jurado poniendo la mano sobre este sagrado libro. En ese juramento se menciona a Dios como el juez que puede demandar a quien no cumpla lo que juró. Pero la gran mayoría de ellos no ha tenido la honestidad intelectual de leer el libro y por consiguiente legislar aplicando sus principios. Lo mismo quienes son partes de los diferentes poderes ejecutivos y judiciales. Estamos en el edificio donde se promulgan las leyes, pero vivimos en un país que sufre de anomia, que es la ausencia de la regulación de las normas sociales, es falta de ley o simplemente incumplimiento aceptado de las mismas. Y aunque mencionamos a Dios en el preámbulo de nuestra Constitución, nos decimos ser un país cristiano, juramos sobre la Biblia, como país hemos decidido cerrar la Biblia y abandonarla en un cambalache junto a un sable sin remache y junto a un calefón. Como resultado, toda clase de miserias y maldades se han convertido en algo cotidiano y aparentan ser irreversibles. La realidad salta sobre nosotros y, entre otras consecuencias, hoy vivimos en una sociedad premeditadamente dividida, donde el nivel de violencia e inseguridad nos ha obligado a encerrarnos con rejas en nuestras propias casas. El incumplimiento de muchas de las leyes ha sido promovido y resguardado por las autoridades. Delincuentes condenados son liberados sin que hayan cumplido la sentencia promulgada. La gran pregunta es, ¿dónde empezar para revertir esta situación? ¿Qué soluciones se nos presentan para convertirnos en un país justo y solidario? ¿Qué modelo podemos tomar como guía? Lo primero es tener la capacidad y la humildad de mirarnos como sociedad y reconocer nuestros errores y miserias. Lo que escuchamos de parte de los políticos es que nuestro problema es un problema de modelos, de ideología, de una lucha de los que menos tienen contra los que más tienen. Los sociólogos y filósofos nos dicen que el problema es consecuencia de nuestra falta de identidad como nación, de nuestros pocos años como país, desde que nacimos queriendo ser como los demás. Los economistas nos hablan del equilibrio fiscal, de superávit de la balanza comercial, del derrame de la riqueza. Quizá ha llegado la hora de abrir este sagrado libro y preguntarnos, ¿qué palabra de este libro puede ayudarnos a entender por qué estamos como estamos, pero a la vez mostrarnos cómo podemos salir de esta situación? Quizá es el momento de volvernos a Dios, fuente de toda razón y justicia, para escuchar lo que Él quiere decirnos a nosotros como nación. Quisiera basar mis palabras en el capítulo del libro de Deuteronomio, el 4º capítulo de la Biblia, escrito por Moisés. Moisés es el libertador del pueblo judío. Es uno de los profetas venerados por el Islam y un gran personaje central en el cristianismo.
El capítulo 28 se divide en dos partes. La primera se titula Bendiciones de la obediencia y la segunda, Consecuencias de la desobediencia. Permítanme un breve resumen de la segunda parte. Es una fotografía de lo que le pasa a las naciones que no tienen en cuenta a Dios. De lo que le sucede a las naciones que ignoran a Dios y a sus mandamientos. Voy a tratar de contextualizar este párrafo que nos dice que si una nación no obedece los mandamientos de Dios, las consecuencias serán conflictos en la ciudad y en el campo, problemas en la producción y en la fabricación de alimentos. Los hijos van a sufrir por la desobediencia de los padres. Habrá dificultades en cada actividad del país. Desorientación y falta de un derrotero claro, y cito el versículo 28 y 29, dice: estarán tan confundidos que no sabrán qué hacer ni a dónde ir. Aumento de las enfermedades, desorden ecológico, o mucha lluvia o sequías. En caso de guerra se producirá el desorden y serán derrotados por completo. Aumento de las enfermedades mentales, quiebre y destrucción de la familia, trabajo sin recompensa y satisfacción. Nuestros hijos serán arrebatados por una cultura que los alejará de nosotros. Otros disfrutarán de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Será motivo de escarnio de los demás países. Cito el versículo 37. Se burlarán de ustedes y hasta chistes harán de lo que les sucede. Se vivirá dominados económicamente por otras naciones. Los extranjeros que vivan en su país se harán cada vez más ricos, mientras que ustedes se harán cada vez más pobres. Tan ricos serán ellos que hasta podrán prestarles dinero. En cambio, ustedes no tendrán nada que prestar. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés hace 5.000 años y que es de una actualidad sorprendente. Me siento tentado a ampliar cada uno de estos puntos, pero mi intención es mirar hacia adelante. ¿Qué pasaría si le hiciéramos caso a Dios? ¿Qué pasaríamos si leyéramos y obedeciéramos su palabra? Y leo el texto. Moisés continuó diciendo: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado, serán su pueblo favorito en toda la tierra y recibirán siempre estas bendiciones. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. Dios bendecirá a sus hijos y a sus cosechas y ganados. Dios los bendecirá en sus hogares, en sus viajes y en todo lo que hagan. Siempre serán muy felices en el país que Dios les dará. Nunca les faltará alimento y siempre tendrán pan en la mesa. Dios le dará a ustedes la victoria sobre sus enemigos. Podrán venir contra ustedes ejércitos en orden de batalla, pero tendrán que huir en completo desorden. Si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá sus promesas y ustedes serán su pueblo especial. Entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y les tendrán miedo. Cuando ya estén ustedes en la tierra que Dios prometió dar a sus antepasados, Él los tratará con bondad. Les permitirá tener muchos hijos y hará que sus ganados se multipliquen. Todo lo que ustedes siembran producirá abundantes cosechas, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regará los sembrados de ustedes. En todo lo que ustedes hagan siempre les irá bien. Nunca tendrán que pedir prestado nada. Al contrario,
ustedes tendrán de sobra para prestarle a otros países. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Dios nos dice que ser un país próspero, justo, bendecido, está en nuestras posibilidades. Se infiere que estas promesas de bendición al pueblo de Israel son también para cualquier nación que cumpla lo que aquí se nos indica. La bendición que Dios promete es para todos los habitantes del país por igual, no se hace diferencia de ningún tipo. Lo que se requiere se nos repite una y otra vez. Versículo 1, si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios que hoy les he dado. Versículo 2, si obedecen a Dios en todo, Él cumplirá sus promesas y ustedes serán su pueblo especial. Versículo 13 y 14, si ustedes obedecen los mandamientos de Dios y nunca lo desobedecen ni adoran a diversos dioses falsos, siempre serán el país más importante del mundo. Está claro que no alcanza con tener una Biblia, ni siquiera con leerla, tampoco con estudiarla. Todo eso está muy bien, pero lo que se nos exige es obediencia. ¿Qué nos promete Dios si lo obedecemos? El favor de Dios tanto a los que viven en la ciudad como a los que viven en el campo. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sea en el campo o en la ciudad. La bendición de Dios de generación en generación. Serán benditos tus hijos. Cualquiera sea el trabajo, habrá prosperidad y tú serás bendito en todo lo que hagas. Prevaleceremos sobre nuestros enemigos, avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. Viviremos una vida de plenitud. El Señor enviará su bendición y te hará feliz en el país que va a darte. Seremos una nación respetada, entonces todos los pueblos verán que ustedes son el pueblo de Dios y le tendrán respeto. La naturaleza nos ayudará, pues Dios abrirá los cielos donde guarda la lluvia y regalará los sembrados de ustedes. Pero acá viene el texto que nos muestra cuál de las dos realidades vivimos como país. Esta nos gustaría que algún día se dé. Seremos un país sin deuda y podremos ayudar a otros. Nunca tendrán que pedir prestado nada, al contrario, ustedes tendrán de sobra para prestarle a otros países. Estaremos a la vanguardia de las naciones. El Señor te pondrá en primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo. Estoy seguro que todos soñamos con un país así, que no nos resignamos a vivir viendo cómo se va destruyendo la familia, viendo cómo se dice a lo bueno malo y a lo malo bueno, viendo cómo la violencia domina las calles y las ciudades. No nos resignamos a ver cómo la sociedad sucumbe ante una cultura hedonista, materialista y egoísta. Quisiéramos ver un país seguro, justo, equitativo, respetuoso de los pueblos originarios, que tiene cuidado de los ancianos, que no permite que se muera ningún niño por desnutrición. Queremos que las escuelas enseñen el respeto a las leyes, el respeto a la autoridad y el amor al prójimo. Queremos un país donde quienes han sido elegidos para gobernar sepan y recuerden que son servidores y no amos. En definitiva, queremos un país bendecido por Dios.
Y lo podemos tener si nos decidimos a abrir la Biblia. Si reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra nación y enseñamos con la palabra y el ejemplo a obedecer lo que Dios espera de nosotros. Un gran líder llamado Josué se puso delante de toda una nación y le dijo: por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses y sirvan al Señor. Pues si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Esta es la gran decisión que tenemos que tomar como individuos, como comunidades, como nación. Y como sociedad bíblica, nuestra misión es seguir poniendo la Biblia al alcance de todas las personas de nuestro país, para que su lectura y obediencia produzca un tiempo de bendición como nunca antes hemos visto. Los futuros años deben encontrarnos multiplicando nuestra presencia, ya no solo en la Iglesia, sino en la vida de la nación toda. Usando los modernos medios que la tecnología ha creado y que hoy las nuevas generaciones usan, para poder dar defensa de nuestra fe en la política, en el arte, en los medios de comunicación, en la industria, en el comercio. Hermanos, tenemos el secreto, tenemos la llave, tenemos la misma palabra de Dios. Y con humildad y fe nos consagramos como sociedad bíblica a hacerla conocer, en la confianza de que, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para la cual la envié. El objetivo principal de este libro es presentar a la persona de Jesucristo, el creador del universo, el Dios hecho hombre, el Salvador de la raza humana, el que está sentado en el trono del cielo. Una indicación de que este libro no se abre, ni se lee, y menos se obedece, la dio un taquígrafo de la Cámara de Diputados, que luego de muchos años de trabajar, escuchó en el recinto solamente una vez la mención del nombre de Jesús, mencionado por nuestra hermana, la diputada Cynthia Houghton. Así que quiero, hermanos, invitarlos en este salón a proclamar el nombre de Jesús como un acto profético. Podrá no mencionarse en otros lados, pero el sonido de nuestra voz, yo oro y le pido a Dios, transforme este edificio y con el trabajo de nuestros hermanos de Parlamento y Fe, la oración de la Iglesia y el hecho que se levanten muchos cristianos y se animen en el terreno
en la arena política a honrar a Dios. En este lugar se va a escuchar muchas veces más que una vez la palabra Jesús. A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria.